Bueno, nos habíamos quedado revisando la política fiscal. Entonces, la política fiscal habíamos dicho que es el tratamiento del gasto público y de los ingresos. Al hablar del gasto público ya hemos visto el multiplicador del gasto, la propensión marginal al ahorro, la propensión marginal al consumo, etc. Lo mismo sucede con los impuestos. Lo mismo, de idéntica manera. Lo único que en los impuestos existe es una etapa menos, que es la etapa de entrada del dinero que hay en el gasto. Cuando hablamos del gasto público, nuevamente vuelvo a repetir, a usted, AP41, algo me están comentando de su curso, veamos qué dice. Dicen el 4.1. ¿Ya? No, dice no voy a poder unirme a la clase. Correcto. Bueno, entonces, como habíamos indicado, desde el punto de vista, digamos, la política fiscal, tratamiento de impuestos y de gasto público, hemos visto el gasto público, ahora vamos a ver los impuestos. Les estaba indicando que es lo mismo, los cálculos lo mismo, igual es todo. Lo único que sucede es que existe una etapa menos. ¿Por qué una etapa menos? Porque si yo le digo a usted, a ver, se crea un puesto público, el Estado crea un puesto público, un ejemplo. Ingresa $1,000 que le pagan a usted. Y esos $1,000, con eso usted compra bienes y servicios, se ahorra un 10%, con los 900 se compra bienes y servicios, la otra persona se ahorra el 10%, con los 810 compra bienes y servicios, etcétera, y comienza las etapas de circulación del dinero. Esto con el gasto público. Con los impuestos no hay eso, o sea, no hay la entrada de dinero, el dinero está adentro, no es que el Estado pone $1,000, no. Acá es solamente que vamos a tratar es sobre un dinero que ya está adentro, por lo tanto, no hay esa etapa de entrada del dinero, es decir, el Estado pone $1,000, un ejemplo, ¿no? En circulación, a través del pago que se le hace a usted por su sueldo. No, ahora el dinero ya está dentro, lo único que se hace es manejar en base a a un cambio en esa cantidad que usted va a tener para comprar. Por ejemplo, si le dicen a usted, usted tiene $1,000, ya tiene, no es que el Estado está poniendo, tiene $1,000 con 0 de impuestos. Entonces usted tiene $1,000 para comprar bienes y servicios. La demanda agregada, pondremos que solamente usted fuese en el país, la demanda agregada es de $1,000. Pero si decimos que por impuestos va a ser el 100%, entonces al decir impuestos del 100%, ¿qué significaría? Al decir impuestos del 100%, un producto que cuesta $1 ahora costará $2. Incrementé impuestos. Por lo tanto, las personas, o usted, digamos, en este caso, con los $1,000, ya no compra 1,000 artículos de $1. Ya no compra los 1,000 artículos de $1. Compra solo 500 artículos. Entonces, la demanda agregada disminuyó. O viceversa. Si el artículo está $1 del artículo y $1 de impuesto, $2. Si yo tengo un sueldo de $1,000, yo compro solo 500 artículos. Pero si me dicen, se eliminan los impuestos, 0 impuestos. Ahora, en vez de comprar 500 artículos, compro 1,000 artículos. Se incrementa mi demanda agregada al doble.
De eso se trata esto, nada más. En referencia al texto del autor, estoy en otra parte, no están los impuestos, usted está viendo las láminas, ¿no? Estoy en otra cosa. ¿Dónde estamos? ¿Dónde Profe, está? disculpe que le moleste. ¿Puede empezar la grabación, por favor? Ya empecé. ¿Sí está grabando? Sí, supuestamente yo estoy... Había puesto que grabe. Sí está, profe. Sí está Ah, ya, grabando. gracias, profe. Sale que sí, Sí profe. está grabando. Era solo para hacerme salir de la página, no sé. Bueno, sí está grabando, ¿no? Gracias por esas inquietudes que tiene. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué dice acá? Tratamiento de impuestos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos, le dije, con el gasto público. El incremento del gasto público y la reducción de impuestos permite un incremento de la demanda agregada. Entonces, si yo quiero incrementar la demanda agregada, ¿qué hago? Disminuyo impuestos o a su vez incremento gasto público. Si disminuye impuestos, ya sabe, como le quitan los impuestos, tiene más plata para comprar. Pues imagínense que le digan el IVA 0%, tiene 12% más para comprar bienes y servicios. Imagínense que digan el IVA 100%, quiere decir que le disminuyen su sueldo a la mitad, pues, ¿no? Porque la mitad es para impuestos, la mitad para comprar bienes y servicios. Entonces, la disminución de impuestos y el incremento del gasto público permiten incremento de la demanda agregada, pero la reducción de impuestos ocasiona un incremento menor en la demanda agregada de lo que ocasionaría el incremento del gasto público. Sí, la reducción de impuestos, si voy por impuestos y digo, vamos a reducir 100 millones de impuestos, ya. Hago cuenta todo, ¿no? Digo, a ver, ¿cuánto de impuestos voy a reducir? Si el IVA le paso del 10 al 8%, entonces aquí los técnicos de SRI están calculando y dicen, los impuestos en el año vamos a reducir. Si bajamos del 12 al 8%, vamos a reducir los impuestos en 500 millones de dólares, en 800 millones de dólares, en 2.000 millones de dólares, etcétera. Ellos ya tienen el cálculo. Entonces, vamos a reducir los impuestos. Y decimos, reducimos los impuestos en 200 millones de dólares. No es lo mismo de que decir incrementar el gasto público en 200 millones de dólares, porque el gasto público tiene una etapa más. Es decir, sirve para comprar una etapa más de bienes y servicios. ¿Cuál es esa etapa más? La que paga el Estado, la que sale el dinero, digamos, del Estado hacia la persona que dio el bien o el servicio. Esa etapa no hay en impuestos. Es por eso que la reducción de impuestos ocasiona un incremento menor en la demanda agregada de lo que ocasionaría el incremento de gasto público. Es decir, para compra de bienes y servicios hay una etapa menos cuando se trata de impuestos. Por lo tanto, la demanda agregada será mayor cuando es el gasto público. Es decir, disminuyo 200 millones de impuestos o incremento el gasto público en 200 millones. ¿Con cuál tengo más demanda agregada? Con incremento del gasto público. ¿Por qué? Porque tengo una etapa más. Esto se debe a la primera etapa del proceso, es decir, en la reducción de impuestos el dinero ya estuvo en circulación, mientras que en el incremento del gasto público por primera vez entra el dinero a circulación en la economía. ¿De dónde para obtener multiplicador fiscal vamos siempre a restar 1? Multiplicador del gasto, ejemplo, si el multiplicador del gasto es 4, entonces 1 menos 4 igual a menos 3. A ver, igual a, ejemplo, si el multiplicador de 4 es 3, entonces 1 menos 4 igual 3, ¿no? O bueno, podemos poner menos 3, pero no, siempre es absoluto, valor absoluto, 3. Debido a que estamos reduciendo impuestos. Vamos a reducir impuestos. A ver. ¿Por dónde estamos? Auxilios, 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 auxilios. En efecto. Ya. Fórmula para el multiplicador fiscal. Entonces, la fórmula del multiplicador fiscal vamos a tener 3 fórmulas que con las 3 obtiene lo mismo. Multiplicador fiscal es el multiplicador del gasto menos 1. Ya le había dicho. Multiplicador fiscal es igual a propensión marginal al consumo por multiplicador del gasto. Por multiplicador del gasto. Y la tercera fórmula, propensión marginal al consumo por 1 sobre propensión marginal al ahorro. Si queremos hacer manualmente, hacemos igualito que hicimos del cuadrito con
el cuadrito manual que hicimos con el gasto público. Lo mismo hacemos acá. O si no, directamente las fórmulas. Entonces, con las fórmulas tenemos aquí. Significados, bueno, PMGC, propensión marginal al consumo. La P, propensión, MG, marginal, C, consumo. La otra, propensión marginal al ahorro. Multiplicador del gasto. Ejercicio. Con los siguientes datos determinar la cantidad en que varía la demanda agregada al ingreso de equilibrio. El Estado decide disminuir los impuestos en 100 millones. La propensión marginal es, la propensión marginal al consumo es 0,9. Bueno, aplico la primera fórmula. Multiplicador fiscal es igual a multiplicador del gasto menos 1. Fórmula del multiplicador del gasto. Entonces, aplico la fórmula del multiplicador del gasto, lo que ya hicimos. Cualquiera de ellas, ¿no? 1 sobre 1 menos propensión marginal al consumo, o si no, 1 sobre propensión marginal al ahorro, que da lo mismo. Cualquiera de las dos fórmulas aplico. Y me sale multiplicador del gasto 10. Como me dice, multiplicador del gasto menos 1, entonces 10 menos 1 igual a 9. Respuesta. La demanda agregada y el ingreso de equilibrio se incrementa en, ¿cuánto era la disminución de impuestos? Disminuir los impuestos en 100 millones. Se disminuyó los impuestos en 100 millones. Por lo tanto, el parámetro, ¿cuánto me dio? 9. 9 por 100 igual a 900. Ya tengo, 900 millones. Dice la demanda agregada del ingreso de equilibrio se incrementan, claro, porque estoy diciendo disminuye los impuestos. Si le digo se incrementan los impuestos en 100 millones, la respuesta será disminuye la demanda agregada. ¿Ve que si incrementa impuestos, usted compra menos? Las personas compran menos, entonces esto es disminución de ingresos para las personas, disminución de demanda agregada. Por el multiplicador fiscal, propensión marginal al consumo por multiplicador del gasto. ¿Cuánto hemos sacado del multiplicador del gasto? El multiplicador del gasto sacamos 10. Es salió el multiplicador del gasto haciendo la fórmula, 10. Acá, 10 por el 0,9. Dice, la formulita que usted tiene, dice, la segunda, propensión marginal al consumo. La propensión marginal al consumo es ¿cuánto? 0,9. ¿Y cuál es la fórmula que me está diciendo? Propensión marginal al consumo por multiplicación, por multiplicador del gasto. Calculé el multiplicador del gasto, salió 10. La propensión marginal al consumo, como es un dato que me dan de 0,9, 0,9. En otras palabras, propensión marginal al consumo significa el incremento del ingreso que tienen las personas, cuánto destinan a consumir. El incremento, ¿cuánto ha sido aquí? De 100 millones de dólares que tienen las personas por haber bajado de pronto el IVA del 12 al 10%. En el año, ¿cuánto de incremento tienen? 100 millones. Es decir, las personas tienen 100 millones más para comprar bienes y servicios. Es decir, los 100 millones que dejan de pagar, el SRI calcula y dice, si yo bajo el IVA del 12 al 10%, ¿cuánto de impuestos dejo de recibir? 100 millones. Estos 100 millones están en poder de las personas. Esto sí, y el Banco Central determina que tienen una capacidad de ahorro en el país del 0,10, es decir, del 10%. Por lo tanto, 0,9 es lo que se va a consumir. Por ende, esto es lo que se va a comprar. Entonces, 0,9 por 100. Perdón, le dije mal. Esto es lo que nosotros vamos a comprar, 0,9. Entonces, aplico en esta segunda fórmula, multiplicador fiscal, propensión marginal al consumo, que es 0,9 por multiplicador del gasto, que es 10. Y ya tengo el valor. 0,9 por 10, 9. Igual, ahora ese es mi parámetro y ahora veo en cuánto se incrementa mi demanda agregada. 9 por los 100 millones, estos 100 millones que queden en poder de las personas porque no pagan impuestos, equivale a que tienen 900 millones. Bueno, una observación nada más, las personas que siguen con las clases no tienen ningún inconveniente en esto. El problema es cuando tenemos estudiantes que no están en las clases, no se presentan a las clases, ahí sí nos encontramos con inconvenientes, dicen, y ahora no entendí nada, ¿qué quiere decir el profesor? No entiendo. ¿Qué me está diciendo? Me está hablando en chino. Es por eso que les invito a estar en las clases. Si por algún motivo no pueden estar en las clases, les invito, por favor, a que revisen los videos. Pero totalmente, es decir, en completo. No puede decir una partecita nomás, porque si no queda igual. Dice, ¿y ahora de qué está hablando? No sé de qué se trata esto. Me está hablando en chino el profesor. Es por lo que no estoy siguiendo la secuencia. Bueno, la siguiente fórmula. Propensión marginal al consumo por 1 sobre propensión marginal al ahorro. Propensión marginal al consumo, habíamos dicho 0,9. Propensión al ahorro, por lo tanto, es 0,10.
0,9 por 1 sobre 0,10, esto es igual a 0,9 por 10, es igual a 9. Y da lo mismo. La demanda agrega el ingreso de equilibrio se incrementan en 900 millones. Pare contar. Eso es todo lo que tenemos en esta parte. Tarea de los estudiantes o no, ya les mandé sus tareas, no se preocupen. Hasta allí es por el lado de la demanda agregada, vista desde una visión keynesiana. Trabajamos bajando impuestos, trabajándonos incrementando gasto público para dinamizar la economía, y este gasto público estamos viendo que no es solamente lo que incremento. Si el Estado dice voy a incrementar 1.000 millones de gasto público, no es 1.000 millones, sino es muchísimo más. ¿Por qué? Porque el dinero no sirve para hacer una sola compra, sino varias compras, pasa por varias manos. Igual si bajo impuestos para incentivar demanda agregada, no es que bajé el impuesto y me sirve ese dinero para una sola compra, sino para varias compras. Porque las personas, yo tenía mi sueldo de $1.000 y apenas 500 era para impuestos, 500 para bienes y servicios. Pasa a otra persona esos $1.000, igual realizaba la mitad para comprar bienes y servicios, la mitad para impuestos, igual pasa a otra persona ese dinero. Quiere decir que se compraba con ese dinero solamente la mitad de bienes y servicios porque el impuesto está venciendo en 100%. Entonces, eso es desde el punto de vista keynesiano. Ahora, desde el punto de vista clásico, de donde sale o surge el neoliberalismo, desde el punto de vista de la oferta agregada. El punto de vista de la oferta agregada es un punto de vista clásico, neoliberal. En referencia al texto del doctor Tucker de Fundamentos de Economía, tercera edición, página 335, la tema política fiscal del lado de la oferta, se tomó el siguiente párrafo. Sobre política fiscal del lado de la oferta política gubernamental, que hace énfasis en medidas que aumentan la oferta agregada para alcanzar a largo plazo el crecimiento de la producción real, el pleno empleo y el nivel de precios más bajo. Como sabemos nosotros, una política keynesiana siempre es un modelo a largo plazo, ¿no? Perdón. Una política clásica siempre es a largo plazo. El neoliberalismo siempre va a pensar en el largo plazo. Es decir, no es que en este año, en este mes ya hemos llegado, pero a un pleno empleo, a un pico potencial, todos están trabajando. No, esto es poco a poco. A largo plazo vamos a llegar a que todas las personas estén trabajando, que todos los factores estén ocupados, que todos estemos produciendo a lo máximo, a largo plazo, no ahorita. Pero para esto, ¿qué tenemos que hacer? De lo manifestado por el autor se deduce que desde el punto de vista neoliberal, que viene de la teoría clásica, para un adecuado crecimiento de la producción que permite el incremento del empleo y un mejor nivel de vida para las personas, se debe abordar desde la oferta agregada y más no desde la demanda agregada, para lo cual se puede llevar a cabo, entre otras, las siguientes medidas. ¿Qué nomás hacer desde el punto de vista neoliberal? ¿Cómo vamos a trabajar? Bajar costos de materias primas. ¿Qué hago para bajar los costos de materias primas? Yo tengo como gobierno, como autoridad, pensar qué hacer para bajar costos de materia prima. A ver, ustedes como administradores públicos, ¿cómo vamos a bajar los costos de las materias primas? Podría ser que bajamos aranceles de la materia prima importada, ¿no? Bajamos aranceles. O subsidiamos al productor para que la materia prima sea de un costo menor. O le ayudamos con transporte, o le ayudamos con mejores vías de acceso. Algo tenemos que hacer. Bajar los costos de los insumos necesarios para la producción, insumos necesarios, fertilizantes, abonos, fumigación. ¿Cómo le ayudo? Yo le ayudo con equipo de fumigación aérea, por ejemplo, avionetas, yo qué sé. ¿Qué hago? Tengo que pensar. Bajar impuestos a las empresas encargadas de la producción de bienes y servicios. Bajar impuestos. Bueno, bajémosle el impuesto a la renta. ¿De qué forma vamos a incentivarle? Les decimos, a ver, las empresas que se van creando, las que se crean a partir de hoy, no pagan impuestos durante los próximos 2 años. Después de 2 años comenzarán a pagar impuestos. Les bajamos el impuesto al consumo especial, a la salida de divisas. Bueno, ahí hay que pensar bastante, ¿no? Si bajo impuestos a la salida de divisas, no soy tan partidario de eso porque se va el dinero del país. Pues, bueno.
Modificar leyes, códigos, normas y reglamentos existentes en el país con la finalidad de incentivar a los productores de bienes y servicios, las empresas. ¿Qué hago? A ver, ¿cómo? Aquí voy a trabajar por el lado de la oferta, por el lado del empresario, por el lado del productor. ¿Cómo les voy a beneficiar a ellos? Modifico las leyes. ¿Cómo hago de las leyes? De pronto puede ser contratos laborales flexibles, ¿no? Para bajar el costo de la mano de obra, pues. Conseguir trabajadores a más voluntad, conseguir trabajadores dispuestos a colaborar, porque usted sabe que cuando tenemos contrato, cuando estamos, sabemos que nos pueden mandar del trabajo, colaboramos a lo máximo, pues no, queremos quedarnos y, de ser posible, duplico, triplico mi producción. Eh, Soy demasiado puntual, bueno, soy puntual para la entrada, o mejor dicho, entro antes de la hora, salgo después de la hora de trabajo. O sea, tengo que demostrar, pues, ¿no? Colaboración. Entonces, contratos. De pronto, un contrato indefinido me dice que yo sí tengo derechos y llega a las 4 de la tarde, fin, tocó y chao, vea, ayude. No, que vaya, me voy. Porque yo sé que tengo mi trabajo asegurado, pues, ¿no? Pero si es que no es así, vean, tocó a las 4, ni cuenta me he dado que ha sido ya las 4, y ha sido a las 6, no me doy ni cuenta. Bueno, entonces modificar leyes, códigos, ¿cómo hago para incentivar la producción, para incentivar al productor, reglamentos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí viene un conjunto de leyes tributarias, laborales, organizacionales, y una serie de cosas. Modificar leyes, códigos, normas y reglamentos existentes en el país con la finalidad de incentivar a productores de bienes y servicios por parte de empresas extranjeras. ¿Qué hago para incentivar al productor extranjero? ¿De qué manera? Y como yo les he dicho, soy partidario de la inversión extranjera y no soy partidario de la inversión extranjera. ¿Cómo es eso? Soy partidario que la inversión extranjera venga, pero a esos sitios donde la empresa nacional no ha llegado. Y si ha llegado, no está produciendo, no es eficiente, o sea, no es eficiente ahí. No a lugares donde la empresa nacional es deficiente. Uno, esa es mi primera condición. Mi segunda condición, que sean en términos equitativos. Beneficio para el país, beneficio para el empresario. Pero si me viene solamente a decir, vea, yo vengo acá a invertir para llevarme y no le dejo nada, ahí no estoy de acuerdo. Para nada. Aplicación de los avances tecnológicos, entre otras cosas, es decir, tenemos que trabajar desde el punto de vista empresarial. ¿Qué hacer? En la gráfica que se detalla a continuación se observa que al incrementar la producción se incrementa la demanda agregada y los precios disminuyen, lo que se debe a la disminución de los costos de producción como consecuencia de uno o varios de los numerales detallados anteriormente, página 1 a la 8. Evaluación individual, eso no toma en cuenta. Tarea del estudiante no toma en cuenta. Ya. Entonces, graficar el punto de equilibrio con los siguientes datos. IPC 120, 130, 140, 150. Demanda agregada 1400, 1200, 1800. Oferta, Suponer que al aplicar políticas de mejoramiento en la oferta agregada se consigue bajar los precios de los bienes y servicios como consecuencia de haber disminuido los costos a un IPC de 130 y a la vez el PIB incrementa a 1400. Ante el estímulo recibido en el sector. A ver. Dicen de los costos, un IPC de 130, 120. 20 el PIB. Bueno, ya les observo algo, hay alguna irregularidad ahí. Bueno, aquí tengo yo un IPC 140, 130. ¿Qué sucede? Vamos a observar la gráfica. Este cuadrito ya vamos a ver más luego. Usted se puede inventar ese cuadrito, no hay problema si me entiende la gráfica. Entonces yo en este cuadrito digo, mi PIB real está en 1000, con IPC de 140. Pero yo subo, mire aquí un cuadrito que usted pondría, IPC 140, PIB real 1000, para contar. Ahora, yo bajo mi PIB real, perdón, mi IPC baja a 130, ¿por qué?
porque bajo el precio de la materia prima, bajo el precio de la mano de obra, bajo el precio de los servicios básicos, bajo los bajo impuestos, etcétera, y el costo del empresario es menor, por lo tanto su precio de venta menor. Al ser su precio de venta menor, hay más compras. Aquí tenemos la gráfica de la demanda agregada, aquí de la oferta agregada. Entonces, mi punto de equilibrio pasa de 100, que estaba en 1.000 millones de producción semanal, yo que sé, quincenal, a 1.400. ¿Por qué? Por el hecho que yo bajé mi IPC de 140 a 130. ¿Y por qué? ¿Por qué hay esta disminución? Esta disminución hay porque yo apoyé a la empresa, porque hice que la empresa tenga costos más bajos, reduciendo salarios, reduciendo impuestos o cualquier otro aspecto. Entonces mi IPC baja y por lo tanto también esto. Por ende aquí tendríamos, ¿no?, un punto de equilibrio, un IPC con un punto de equilibrio en demanda agregada, oferta agregada, 1.400, perdón, 1.000. IPC 140, oferta agregada, demanda agregada, 1.000. Luego bajo mi IPC a 130, mi PIB sube a 1.400. Y esto es lo que consumen también, lo que compran las personas, 1.400. Eso nada más es. Vuelvo a repetir, el PIB real sube. ¿Producto de qué? Que bajó el precio de venta. ¿Por qué bajó el precio? Porque bajó el costo. ¿Y por qué bajó el costo a las empresas? Porque les bajó a ellos también el precio de los insumos, materias primas, etcétera, que utilizan para la producción. Vuelvo a repetir, por ejemplo, sueldos y salarios, impuestos, baja. Entonces, bajo el costo, bajo el precio, y esto me lleva a producir más. Me incentivo y produzco más. Este es un análisis clásico. Entonces, yo puedo seguirme incentivando, ¿no?, y pasar a 2.000, tal vez con un IPC de 100. O quién sabe, bajo a un IPC de 90 y me voy a 3.000. ¿Y esto qué significa? Trabajo para la gente. Pero como dije un día, hay que ver también el nivel de sueldo. Ahí nos vamos a quedar para observar este cuadrito la próxima clase. Entonces nos vamos a quedar aquí. Hacer una dinámica en este momentito, ¿no? AP4 raya 1, 20, 21. Vamos a hacer una pequeña dinámica. 20, 21. Ya. Bueno, vamos a ver. Voy desde acá a señalar para las dinámicas, ¿no? Veamos. Veamos. ¿Qué no quiere grabarse? Vamos a ver desde acá. Voy a señalarles desde acá para las dinámicas. Ya. Veamos cómo está. No, si estamos bien en dinámica nosotros. Por favor, un momentito, espérame.
A ver, veamos. ¿Me ayudan, por favor, en qué parte nos quedamos del trabajo? Del trabajo grupal. ¿Ya terminamos todo? ¿O nos faltó algo? ¿Perdón? Terminamos. Del trabajo individual ya terminamos, pero la revisión del trabajo grupal no, porque eso vamos a hacer el día martes. Aún no terminamos del grupal. No, pero quedamos para el día martes presentarle. Ah, para el martes. Entonces no debo revisar el hoy. Para el... ¿Qué quedamos para el martes 27? Sí, ya. pero presentar. Correcto, ya. Entonces estoy yo por otro lado. Bueno, ya que estamos en la dinámica, no hay problema, no perdamos chance de la dinámica. Vamos a ver, vamos a recordar un poquitito de la clase que estamos viendo con Carvajal Kevin. Me ayuda la compañerita que me estaba indicando, por favor, me ayuda revisando el chat o viendo si levantan la manito, por favor. Listo, profe, ya le reviso si es que mi compañero está conectado. Chuquitarco. Harold. No está conectado, profe, e igual Kevin Carvajal no está en la clase. Gracias. Harold alzó la mano, profe. ¿Perdón? Profe. Harold alzó la mano. Harold está alzando la mano. A ver, Harold, ¿dónde está Harold? Ya. Harold, escríbame por favor en el chat. Tiene 1 minuto y medio, 2 minutos, ¿no? ¿Por qué cuando trabajamos con los impuestos, si vamos a utilizar una política fiscal keynesiana, desde el lado de la demanda agregada, vamos a disminuir impuestos, y yo disminuyo impuestos en 100 millones, o tengo también la alternativa de incrementar gasto público en 100 millones, que me da lo mismo, pero decido por disminuir impuestos en 100 millones. A ver, le cambio un poquito la pregunta. ¿Qué significa esto? Disminuir impuestos en 100 millones, escuchárame, compañero Harold, disminuir impuestos en 100 millones es igual que aumentar gasto público en 100 millones. La demanda agregada, cuando yo disminuyo impuestos, la demanda agregada va a ser mayor que si hubiese incrementado el gasto público, o va a ser menor que si hubiese incrementado el gasto público. Entonces vuelvo nuevamente con la pregunta, concretando, para que tenga claro. Si yo tengo la posibilidad de incrementar gasto público en 100 millones o disminuir impuestos en 100 millones, tomo la alternativa de disminuir impuestos en 100 millones. El disminuir los impuestos en 100 millones, en vez de tomar la alternativa de incrementar el gasto público en el no valor en 100 millones, el disminuir los impuestos en 100 millones me permite una igual demanda agregada que si hubiese incrementado el gasto público en 100 millones. Una mayor demanda agregada o una menor demanda agregada. Envíeme la respuesta. Igual demanda agregada, mayor demanda agregada o menor demanda agregada. Al tomar esta alternativa de incrementar los impuestos en lugar de... Perdón, al tomar esta alternativa de disminuir los impuestos en vez de incrementar el gasto público. Vamos con
por acá. Veamos. Dos. ¿Quiénes tienen dos? Veamos acá. ¿Quiénes tienen dos? Bueno, por acá, ya. Vamos a ver. Bueno, ya todos están participando activamente. Veamos qué nos dice. Vamos a dar el chance a Cervantes de Ayanara. Con otra pregunta. Cervantes de Ayanara. Vamos a darle la oportunidad a Fuentes, Joana. Vamos a dar la oportunidad a Santiago Recalde. Sí, profe, presente. Ya. Ayúdeme, por favor. Decimos que la política fiscal vamos a analizar desde el lado de la demanda agregada. Significa política keynesiana. Tendencia socialista. Y la oferta agregada, digamos la política fiscal desde la demanda agregada, tendencia socialista, y desde el lado de la oferta agregada, tendencia neoliberal. Desde la oferta agregada, si vamos a analizar la política fiscal, ¿qué nos dicen ellos? ¿Qué debemos apoyar? ¿A quién debemos apoyar? Dos preguntas debo hacer. ¿A quién debemos apoyar? Al analizar la política fiscal desde el lado de la oferta, es decir, posición clásica donde nace el neoliberalismo. ¿A quién debemos apoyar? ¿Cómo debemos reactivar la economía? ¿Apoyando a quién? Ya, profe, desde el lado de la oferta agregada debemos apoyar al empresario, ya que si se apoya a las empresas, digamos, se les reduce los impuestos, pueden bajar los precios de los productos. Ya. Entonces, Otra alternativa, ¿cuál sería? Disminuir impuestos, ¿qué más? Unita más nada más. Perdón, profe. Otra medida, usted me dio una, dice disminuir impuestos. Otra medida para apoyarle al empresario. Permitir los avances tecnológicos. Ya, correcto, ¿no? Ya. Aprovechar avances tecnológicos, contratos laborales flexibles para que sea menos ese costo del salario, entre otros, ¿no? Bueno, gracias, compañero Recalde. ¿Está bien? Vamos con el compañero que nos envió. Ayúdenme dando lectura. ¿Qué nos dice nuestro compañero? Ya, profe, dice, por parte de Harold, existe una mayor demanda agregada porque el gasto público aumenta por la interacción entre las personas. Es decir, que el dinero va de persona en persona y por eso se incrementa. Ya. Dice, incrementa. Yo le dije, ¿es menor? ¿Es mayor? Yo le entiendo que el compañero al decir incrementa significa que me dice, es mayor. Porque la pregunta era, ¿es mayor, es menor o es igual? Si yo incremento el gasto público en 100 millones y los impuestos en 100 millones, tengo las dos alternativas. Pero decido por reducir impuestos en 100 millones. Reduzco los impuestos en 100 millones. Esto es igual, es decir, me da la misma demanda agregada que haber incrementado el gasto público en 100 millones. ¿Me da una menor demanda agregada o me da una mayor? Nuestro compañero dice es mayor. Un voluntario. Yo, profe Silva. Silva, dígame Silva. Ya, a ver, profe, se está hablando de cuando se incrementa el gasto público y cuando se disminuyen los impuestos. Correcto. Entonces, aquí ¿Cuál de las las dos alternativas me da, digamos, es mayor o es menor? O sea, profe, en las dos
se utiliza la política, ¿cómo era? Fiscal expansiva. Entonces en las dos es lo mismo. O sea, incrementar gastos públicos y disminuir los impuestos me va a dar un incremento de la demanda agregada. Ya. Vamos, sigamos adelante viendo. A ver, algo nos decía Harold, creo. ¿No? Sí, puso que era mayor. Que era mayor, ¿no es cierto? Ya. Nuevamente vuelvo acá. Les había indicado que desde el punto de vista keynesiano, una tendencia socialista, también tenemos este trato de los impuestos. Disminuir impuestos. Al disminuir impuestos, por ejemplo, el IVA, tendiente desde luego a que la gente tenga más plata. Por ejemplo, cuando le digo el IVA, uno de los principales, al disminuir impuestos, yo les dije, dos alternativas. Una, incrementar el gasto público en 100 millones, otra, disminuir los impuestos en 100 millones. Los dos, tanto incrementar el gasto público como disminuir impuestos, me llevan a un incremento de la demanda agregada. Pero ¿cuál me permite mayor incremento de la demanda agregada? Habíamos dicho el gasto público. El disminuir los impuestos, en lugar de incrementar gasto público, disminuir impuestos, me lleva a una menor demanda agregada. ¿Por qué decíamos? ¿Se acuerdan que cuando les dije en la clase? ¿Por qué? Porque existe una etapa menos que en el gasto. ¿Cuál es esa etapa menos? El ingreso del dinero desde el Estado hacia la persona que prestó el bien o el servicio. Eso no hay. No es como el gasto público, que por primera vez entra el dinero a la circulación y recibe alguien ese dinero por pago de sus bienes o servicios, y con el cual esta persona va a comprar a su vez bienes y servicios. Y va a comenzar así el caminar del dinero, digamos, de una mano a otra. Por eso tenemos el multiplicador del gasto, ¿se acuerdan? Aquí en el gasto público existe una etapa más, haciendo que hayan más compras de bienes y servicios cuando el gobierno incrementa gasto público, que cuando disminuye impuestos. Pero es en 100 millones mismo que disminuye impuestos, y es en 100 millones lo que incrementa el gasto público. Tomo cualquiera de las dos alternativas, ¿me va a dar el mismo resultado? No. Con gasto público voy a tener mayor demanda agregada. Es decir, va a haber más etapas de compra y venta de bienes y servicios que con la disminución de impuestos. ¿Cómo es que hay más etapas de compra de bienes y servicios? Porque cuando se trata de incrementar el gasto público, a esta primera etapa, que entre el dinero desde el gobierno, desde el Estado, hacia las personas que le entregaron un bien o un servicio al Estado. Esa primera etapa no existe cuando tratamos con impuestos. Y aquí estamos diciendo, vamos a disminuir el impuesto del dinero que está en manos de las personas. No es que va a entrar por primera vez dinero a la economía. Ya está el dinero circulando. Entonces no hay esa etapa. Como no existe esa etapa, que sí hay, esa primera etapa que sí existe, cuando incremento el gasto público, en otras palabras, el gasto público tiene más etapas de circulación del dinero que la disminución de impuestos. Y como hay más etapas de circulación del dinero, significa que la demanda agregada es mayor cuando aplico gasto público que cuando aplico disminución de impuestos. Profe, disculpe que le moleste, tenemos otra clase ahorita. Ahorita nos vamos. Ya. Ha sido un gusto estar con ustedes, ya saben, los trabajitos tendrán listos. Nos estamos viendo el día martes con ustedes y que pasen muy bien, cuídense del coronavirus y de esos señores que andan por ahí, ¿no? Queriendo fastidiarnos la existencia, ¿ven? Así es que cuídense bastante
y nos estaremos viendo la próxima clase. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Y, por favor, los trabajos, ¿no? Que estén bien, bien. Nos despedimos. Gracias, profe. Hasta luego. Un gusto, hasta luego, ¿no? Pasen bien.